Mirna Schindler por El Mostrador Radio. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues en el tema del alza del costo de la vida, de todo lo que ha sido, ¿no es cierto?, el tema inflacionario, por supuesto que a nadie le gusta que le digan que las cosas van a subir, pero una de esas que tiene ahí genera un punto bien sensible para la ciudadanía, tiene que ver con el aumento en los TAC y en los peajes, y eso es lo que va a ocurrir ahora en julio. Y para hablar de los alcances que esto tiene y de otros aspectos que, por cierto, tienen que ver con el transporte, estamos ya en contacto con Rodrigo Martín, experto en transporte urbano y además académico de la Universidad de Santiago. Rodrigo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti, encantado de estar. Rodrigo, cuéntanos un poco, a ver, quiero entender, se ha dicho que esta alza tiene que ver con simplemente con un ajuste IPC, no es que estén aumentando de manera, ya, cuéntame un poco eso, y qué te parece este acuerdo que llegó el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, con las concesionarias para aplicar estas alzas en 2 cuotas que se van a pagar, ¿no es cierto?, este año. A ver, explícanos un poco cómo es este sistema. Mira, primero quisiera dar un pasito atrás en eso. Yo creo que el tema del TAC, si bien es importante y tenemos un tema económico en general del costo del transporte y la vida y en general en las ciudades, y hemos tenido crisis súper importantes por aumentos de costo de valor de transporte, ¿verdad? Ya sabemos lo que fue el estallido social. Hay que verlo como un problema integral, completo, porque cuando hablamos del TAC estamos hablando de movilidad de transporte privado, básicamente, y carga. Y la movilidad en general en las ciudades, para darte un ejemplo, digamos, en Santiago tenemos, las últimas encuestas que se hicieron de Origen y Destino nos decían que al día se estaban moviendo unas 18 millones de personas, 18 millones de viajes en realidad, eso es lo que tenemos al día en Santiago. Eso se divide aproximadamente en 3 tercios, un tercio que es transporte vehicular, un tercio que es transporte entre peatonal y bicicleta, y otro tercio que es transporte público, entre metro y superficie. Esos son aproximadamente, ahora son números bien gruesos, pero más o menos eso es la movilidad que tenemos en Santiago. Claro. Esa movilidad es relativamente buena en términos de distribución, si lo comparamos con otras ciudades en general en Latinoamérica. Tenemos un porcentaje importante de movimiento en peatonal y bicicleta que es bastante positivo, digamos, y tiene que ver con sostenibilidad. Y ese tercio que nos queda vinculado a transporte público y el otro de transporte privado son en general los problemas que se discuten. Cuando hablamos de TAG, estamos hablando del costo que le implica... Hoy parece que me pegué. No, para nada, estás perfecto. No, estás perfecto. ¿O sí? Ah, se pegó. Ya, bueno, cosas que pasan con el Zoom. Vamos a tratar de mejorar aquello, pero claro, estamos hablando de un alza que va a ser de 6,7%, ¿no? Entonces, cómo se pague, cuál sea la forma, esto también va de la mano con quejas de los usuarios que dicen que, claro, pagan una cantidad importante y las autopistas no están en algunos nudos que se generan a las horas peak, no estarían resolviendo los problemas que se supone debían resolver para efectos de hacer todas estas grandes inversiones, ¿no?, a través de estas concesiones que se realizaron con las empresas que construyen autopistas. Y por otro lado, siempre ha estado en cuestionamiento el tema de los
contratos, ¿no? De contratos que quedaron súper amarrados, que se hicieron contratos por mucho tiempo, por más de 10 o más años, y que eso también hace que no se pueda llamar a nuevas licitaciones, en fin, es decir, todo un tema que sacude a las autopistas en nuestro país y a los usuarios, y no nos olvidemos además del movimiento No Más TAC y de todos aquellos que dicen que, bueno, aquí son cobros abusivos, ¿no? Todo eso es parte de lo que se reinstala con esta noticia, ¿no? De que se va a producir esta nueva alza. Y por otro lado, también no olvidemos lo que tiene que ver con lo que está pasando en el transporte público, porque en el transporte público la tarifa ha estado congelada. O sea, todo lo que es el sistema red en nuestro país, antiguo Transantiago, es una tarifa que está congelada, pero que en algún minuto se va a tener que aplicar, ¿no es cierto?, un aumento, y los gobiernos han estado con mucha cautela. Ahí sí, ya estamos contigo, Rodrigo. Sí, efectivamente, volví. Ya, ok, estupendo, ya. Volví. Rodrigo, estábamos entonces... No, por favor, yo ahí rellenando como decimos los periodistas. Así que... Sí, ya, perdón, el internet a veces funciona, a veces no funciona. sí, fue. No te preocupes, démosle nomás. Entonces te quedaste en algún punto para que retomemos. Ya, lo que te estaba planteando es que en el fondo tema de la movilidad y en los costos de la movilidad hay que entenderlo en ese contexto que te estaba planteando, los 3/3 de la movilidad que tenemos, ¿verdad? Y te plantea que los últimos tercios que tenían que ver con transporte privado y transporte público tienen un tema de costo asociado que también tiene implicancias sociales. Cuando estamos hablando de lo que se cobra en TAG, estamos hablando principalmente de el costo de movilidad privada, poco eficiente en vehículos generalmente de 1 a 2 personas, con alta contaminación y alta congestión. Y lo que se cobra en lo que es transporte público tiene que ver con movilidad mucho más sostenible, mucho más eficiente, además socialmente mucho más equitativa. Exacto. Entonces, cuando hablamos generalmente de los costos del transporte de la ciudad, claro, uno se puede dedicar al TAG y decir, ok, cuánto ha subido el TAG y cómo se ha ajustado. Y si vamos al punto que tú planteabas al principio, el ajuste de las concesiones, se planteó en el contrato un ajuste incluso por sobre IPC, y lo que se está haciendo ahora es un ajuste al IPC distribuido de otros, que es básicamente un ajuste mínimo. Y hay que ver siempre en paralelo qué está pasando con los otros sistemas. Ya Juan Carlos Muñoz, el ministro, dijo que en algún momento va a tener que ajustarse el precio del transporte público. Lo estaba justamente planteando así, fíjate. Pero espérame, entonces, para cerrar el tema, es que me interesa mucho el tema de lo que te preguntaba respecto de si este pago, porque cualquier alza en este tipo de espacios y frentes, como es las autopistas, genera de inmediato escozor en las personas, porque dicen, pucha, sí, efectivamente las autopistas sirven para un montón de cosas, pero tampoco han resuelto otros nudos que se generan, sobre todo en las horas peak. Entonces la gente siente que está pagando mucho por lo que ofrece. No sé cómo ves tú esa discusión. Mira, eso hay que mirarlo con harto cuidado. No sé si hay un concepto que se discute que es el tráfico inducido, ¿verdad? Cuando uno genera más infraestructura de transporte privado, genera más demanda de autos y por lo tanto incrementa el parque vehicular y genera más congestión y lo vuelve menos eficiente. Es una especie de círculo vicioso. Lo que hemos tenido en los últimos años, incluso post pandemia, que fue también un efecto que tuvo la pandemia, fue un incremento de la tasa motorizada. Entonces tenemos más autos dando vuelta, por lo tanto más congestión. Y lo que hay que dejar súper claro es que aunque uno incrementara al doble la cantidad de autopistas, no sería suficiente para solucionar el problema de movilidad de una ciudad, y lo que sí sería suficiente es mejorar el transporte público. Y ese es un tema, o sea, es mucho más eficiente en términos de solucionar los problemas de movilidad, sistemas masivos de transporte público, porque imagínate, bueno, no sé si has visto la típica foto, ¿verdad?, de una calle donde hay un bus y luego se muestran las mismas personas en auto y completan una manzana completa, ¿verdad? Son no sé, 40 autos. Sí, entonces siempre va a ser mucho más efectivo el transporte público y eso es mucho mejor para la ciudad. Entonces, ¿y en qué topamos ahí? ¿Y en qué topamos en ese punto? A ver, ya, primero, el costo que está teniendo ahora el TAG y el incremento que tiene es porque estamos dependiendo mucho de la movilidad vehicular, estamos generando, digamos, estas concesiones de autopistas que, mira, no quiero ser un fundamentalista, estos que dicen, no olvidemos de los autos y vamos hacia el transporte público, pero lo que sí tenemos que buscar es un balance. Esa necesidad de tener autopistas de la escala que tiene Santiago puede ser tremendamente útil, por ejemplo, la conectividad que tenemos de movilidades largas, por ejemplo, aeropuertos, no sé, aeropuertos zona oriente. Tenemos ahí ciertas movilidades que funcionan impecables a través de autopistas grandes y también autopistas que generan movilidad de trabajo. Pero hay posibilidades de movimientos que pueden ser más cortos y que pueden ser más eficientes en transporte público, movimientos hacia el centro de Santiago, por ejemplo, que generan altas congestiones y que deben estar balanceados con una buena oferta de transporte masivo. Eso, las inversiones que se están haciendo en las nuevas líneas de metro, ¿verdad?, línea 7, lo que está creciendo el tema de transporte público, es un gran camino
para ir generando un balance dentro de lo que es la estructura de movilidad de la ciudad. Y eso es probablemente lo que tenemos que buscar. Este incremento del TAC, ¿verdad? Que obviamente es un tema de un contrato privado. Es un contrato privado concesionario, ¿verdad? Que tenían tuvieron ya un ajuste en sus contratos y que están ajustando IPC. Es lo que finalmente en cualquier contrato privado va a ocurrir. El incremento de costo de la vida ha sido evidente para todos y van a subir inevitablemente. Pero uno puede ver, al escuchar lo que dice el ministro Juan Carlos Muñoz, ¿verdad? Cuando dice que se va a subir, pero se va a tratar de subirlo a poco. En 2 cuotas, el transporte público, pero no el público, digo que dijo que iba a haber un reajuste que no iba a ser brusco. Perfecto. Pero cuando Juan Carlos Muñoz dice que no, transporte, claro, dice que no va a ser un ajuste brusco, es porque probablemente tenemos primero el fantasma de los 30 pesos, ¿verdad? Además de eso, este ajuste que se ha estado pensando que probablemente debiera ser del orden de los 100 pesos en el transporte público para estar de acuerdo a la inflación y los cambios de valor que han tenido las cosas. Claro. Pero va a tener que haber un ajuste de alguna manera, pero este retraso o esta pausa que ha habido es porque el transporte público tiene un compromiso social, no es solo un negocio, no es solamente una concesión, tiene que ser también de una forma balanceada un negocio para los que ofrecen este servicio, ¿verdad? Especialmente cuando son empresas privadas, pero hay que estar consciente de que el costo del transporte público es un costo de vida, un costo de día a día de todas las personas y implica acceso a trabajo, acceso a servicios, por lo tanto tiene un rol social muy importante. Rodrigo, ¿y cómo conversa eso entonces con la tremenda evasión que llegó en el segundo semestre de 2022 a más del 44%? ¿Es viable? ¿Es posible? Mira, es súper complejo porque la evasión, tenemos evasión alta, bueno, si comparamos con el Transmilenio en Colombia, tiene más, todavía estamos con 60, 70, en general los sistemas tienen ciertos porcentajes de evasión, sobre todo los países en vía de desarrollo y países que tienen conflictos económicos. La evasión también es un síntoma de un estado, de una situación económica del país. Ahora, de todas maneras, la evasión produce un conflicto importante en el sistema de transporte público, además de que no da un servicio totalmente, digamos, impecable, producto de que también tenemos congestión y los tiempos y las saturaciones son complejas. Pero sí, efectivamente es una lucha que hay que dar. El transporte público, cuando yo te planteo este tema de que es el más eficiente para hacer funcionar bien una ciudad, también el mensaje que está ahí es que todos tenemos que estar conscientes de que es el principal valor para que nuestra ciudad funcione bien. La evasión es un sabotaje que le hacemos al sistema de transporte, pero hay que también entender que ahí existe nuevamente un balance, porque la evasión en algunos casos tiene que ver simplemente con aprovecharse del sistema y porque el sistema no genera la fiscalización o el control necesario para que haya un mínimo de seguridad respecto a ese pago, pero también hay dificultades económicas. Obviamente todo el mundo sabe que estamos con un tema de inflación, con un problema de costo de la vida alto y eso motiva a la gente a tratar de buscar un escape. Entonces, Rodrigo, ¿y qué piensas tú? Yo conversaba hace un par de meses ya con Iván Poduje, ¿no? Que decía que para él la solución que tenía este tema de la evasión planteaba, ¿no? Que los buses que hoy día que son parte, ¿no? del sistema red pasaran enteramente a manos del Estado. Así lo planteaba él directamente y que se transparentara esta cuestión. Te juro, en serio. Él decía porque además él tiene una pésima opinión de cómo están operando las distintas empresas de buses, ¿no? O sea, él dice no están respondiendo adecuadamente a lo que se supone que tienen que responder, ¿no? Por lo tanto, claro, puede ser una medida muy extrema, pero ¿qué te parece? Mira, yo creo que en general yo soy bastante partidario de un involucramiento mayor del Estado en lo que es transporte de superficie. Ahora, lo que se buscó en la última licitación fue separar provisión de buses de operación de buses, que fue la licitación que lo que quería tener un poquito más de flexibilidad en la fiscalización de las empresas. O sea, si alguien estaba... una empresa tenía una concesión de operación de bus y no daba un buen servicio, se podía cambiar más fácilmente que antes, que es cuando la concesión incluso incluía, digamos, la provisión de los buses, por lo tanto había una inversión muy grande. Eso buscaba un poco tener un cierto mayor grado de fiscalización y control de la calidad del servicio que se está ofreciendo. Ahora, lo que dice Iván me parece bien razonable cuando uno ve modelos como el metro. Por ejemplo, el metro es una empresa privada con todo el público en donde tenemos un servicio que es como estratégico no solo en transporte, sino también en desarrollo urbano. Creo que en ese sentido que se involucre el Estado dentro de la administración de algún sistema de transporte de superficie, al igual como lo hace en el metro, sería bastante positivo porque le permite tener también un rol más social en términos de lo que se está ofreciendo. Creo que el transporte, insisto, es un bien social, es algo que es importante para el funcionamiento de la ciudad. El Estado me parece adecuado. Rodrigo, solo para entender, la empresa Metro, que funciona impecablemente, nadie podría decir, oye, qué empresa más ineficiente, es una empresa que el Estado tiene una participación mayoritaria, porque ahí me perdí.
el Estado... Porque tú dijiste que era una empresa privada, entonces para entender ahí la relación con el Estado. Funciona como una empresa privada, pero tiene un control estatal. O sea, en el fondo el presidente nombra al presidente de Metro, ¿verdad? ¿Es como TVN? ¿Es lo mismo que TVN, ponte tú en ese sentido? Sí, es bastante parecido a eso, en realidad, claro. O sea, es una empresa autónoma que funciona para todos los efectos con características de empresa privada, pero que el dueño es el Estado, ¿o no? Sí, y tiene además la posibilidad de definirse, también un poco como podría ser Codelco, tiene la posibilidad de definir inversiones que hacen un subsidio al transporte de superficie. Entonces también el sistema de transporte en general tiene un cierto traspaso de los ingresos que tiene Metro para generar balance. Entonces, en realidad es una empresa que tiene una especie de compromiso social. Claro que sí. Ahora, Rodrigo, para seguir avanzando, porque tú dices tenemos que fortalecer el transporte público. A ver, ¿qué pasa, ponte tú, con este tema que para muchas personas resulta algo tan necesario, que es este famoso tren de Santiago a Valparaíso? ¿Por qué no avanza ese proyecto? A ver, mira, el tren de Santiago a Valparaíso se planteó como una concesión. Se han hecho ya, no recuerdo la cantidad de proyectos de tan rápido Valparaíso. Han habido desde probablemente yo, el primero lo he escuchado hace ya, puede ser, no sé, 15 años o puede ser más. Se ha planteado en innumerables ocasiones como un mecanismo también de concesión. Los últimos han sido proyectos de concesiones privadas que ofrecen empresas privadas a administrar esto tal cual como es lo que es el Transantiago hoy en día. Y tiene beneficios en términos de también el transporte de carga que se puede llevar hacia la zona de San Antonio, ¿verdad? Y pues podríamos tener ahí una serie de beneficios potenciales. El tren que se plantea ahora, que es el tren que va por el lado norte, ¿verdad? Que es el tren que va a llegar por, ¿cómo se llama? Bueno, está llegando por el lado norte, el que se planteó actualmente para pasajeros. Tiene un rol más, digamos, diferente en términos del impacto que tiene en territorio, porque el tren rápido, un tren eficiente y rápido, que son los proyectos anteriores, tenía que ver básicamente con una movilidad directa en una empresa privada, y el tren que se está planteando ahora por el lado norte es un tren más lento, con más paradas y con una vocación más de integración social, más de activar ciudades pequeñas que están en el trayecto y entrar por el sector norte hacia la costa. Entonces, los trenes se han discutido, se han planteado y se le da vuelta, como decía, hace mucho rato. Se ha ido desde una inversión completamente privada hasta sistemas un poco más mixtos, y desde versiones mucho más privadas y más eficientes a sistemas más de integradores territoriales, como es el último proyecto. Creo que en general son temas positivos. Ahora, son temas de otra escala. Cuando hablamos de los problemas, esos son problemas territoriales. Y cuando hablamos de una ciudad como Santiago, y estamos hablando de, no sé, vamos a llegar a 9 millones de habitantes probablemente, y tenemos ahí la densidad mayor en Santiago, las principales inequidades, los principales tiempos de transporte. Entonces son problemas diferentes, son, digamos, temas de movilidad distintos. Exactamente. Y en su cuenta pública también el presidente Gabriel Boric habló de este tren que se llama el tren DMU, el japonés, ¿no es cierto?, que es un tren rápido, que une Santiago con Chillán, que uniría Santiago con Chillán en un tiempo de 3 horas 40 minutos, fíjate. Entonces, lo mismo. ¿Qué te pareció a ti ese anuncio? Mira, eso también me parece bonito, digamos, recuperar algo que existía en Chile y que era, el tema a mí me tocó viajar a Concepción muchas veces en tren cuando estaba estudiando, yo soy de Concepción, y el movimiento que teníamos, incluso el tren que llegaba a Puerto Montt originalmente, era un componente súper importante para la movilidad interurbana en este país. Yo creo que la recuperación de los ferrocarriles es algo fundamental para el funcionamiento y la descentralización del país. Tiene que ver con la posibilidad de tener acceso rápido hacia otras ciudades y no tener esta hiperconcentración que tenemos en Santiago, tener la posibilidad de vivir en el área. Pero la rentabilidad social, que siempre se pone como elemento central, un factor a considerar esencial, ¿no es cierto?, para tomar decisiones que son que implican inversiones tan millonarias. ¿Qué pasa con ese factor? Sí, bueno, probablemente por eso es que todos los proyectos de trenes a la costa han terminado estirándose en el tiempo, porque la rentabilidad social tiene que ver también con la densidad que se produce, las políticas que tenemos de descentralización y densidad que existen en Santiago hacen que probablemente la línea 7 de metro tenga mayor rentabilidad social que un tren a Chillán, porque tenemos densidades mayores, tenemos problemas sociales mayores. Entonces hay un tema ahí que es bien complejo porque estamos súper centralizados. Yo creo que ahí hay que pensar una política nacional de descentralización para que esos proyectos efectivamente tengan una rentabilidad mayor. Ahora, eso como el huevo y la gallina, es como si es que no existen esos proyectos y finalmente la descentralización se hace más difícil. Entonces tenemos ahí un tema que es como circular. Ya, y para ir cerrando, Rodrigo, pues se nos acaba el tiempo, el tema del sistema red. ¿Cómo ves tú que está funcionando aquí en la capital?
Mira, yo creo que hay un planteamiento desde la DPM, la administración que tiene un sistema red en general bastante eficiente. Se creó un nuevo mecanismo de control respecto al tema de evasión, se hicieron nuevas formas de medirlo, se está volviendo a trabajar sobre eso. Pero mira, déjame plantearte una idea. Yo creo que en general red debería avanzarse en general en Santiago en una planificación integral que entienda el transporte no solamente como sistema de movilidad de personas, sino más bien como un mecanismo de descentralización también dentro de la ciudad, como un mecanismo de equidad social. Estuvimos con una visita hace una semana que es Carlos Moreno, no sé si te suena. Carlos Moreno es un profesor de la Sorbonne, es un arquitecto urbanista colombiano, pero que vive en Francia hace mucho tiempo, fue asesor de la alcaldesa de París en el tema de la ciudad a los 15 minutos. Él es el inventor de ese concepto, ¿verdad? Que es la ciudad a los 15 minutos. La ciudad a los 15 minutos tiene que ver básicamente con generar policentralidad en la ciudad, en pensar en ciudades que se distribuyan de mejor manera. Y ese es uno de los temas que tiene mayor impacto dentro de lo que es calidad de vida en una ciudad y además hace más o menos eficientes los sistemas de transporte y de movilidad. Tanto red como autopistas, como metro, en el fondo son sistemas que solucionan la movilidad que está creada producto de la falta de policentralidad de la ciudad de Santiago. Hay que moverse mucho, hay que desplazarse mucho tiempo y mucha distancia. Y si la ciudad se pensara de forma integral, en donde el transporte, pero también la localización de la actividad y el desarrollo de las centralidades se coordinara, necesitaríamos movernos menos y por lo tanto los sistemas serían automáticamente más eficientes. Entonces, verlo de un solo lado, ver la ciudad y ver el transporte, digamos, como un sistema en sí mismo, y no entender que el transporte y la localización de actividades y la organización de la ciudad es el complemento que hace la demanda de transporte, es el problema. Se cree que red está funcionando bien, pero creo que debiera, en general, en Santiago y en Chile, planificarse de forma más integral. Eso debería estar a escala del gobierno regional, a la escala del gobernador, y debería pensarse en general, en todas las regiones, en todas las ciudades, planificaciones integrales de movilidad y de localización. Perfecto. Ya pues Rodrigo Martín, experto en transporte urbano, académico de la Universidad de Santiago, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Los dejo entonces, ya cerramos nuestro programa de hoy, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan en elmostrador.cl. Que tengan muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan.